Bien. Bueno, esta sería pues la forma de la función. ¿Ok? Fíjense que si uno evalúa por cada valor de x, estos serían los valores de y correspondientes. ¿Ok? Y los valores de las funciones de masa tienen que coincidir tanto en x como en y para cada valor de x o de y respectivamente. ¿Ok? Bien. Casos de funciones no biyectivas. ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, la función no es sobreyectiva o no es inyectiva o no es ninguna de las dos? Cuando la función de transformación es no biyectiva, particularmente que no sea inyectiva, es decir, que no cumple con la prueba de la recta horizontal, es decir, que por cada valor de y puede haber uno o más valores de x, entonces el procedimiento se modifica. Primero, hay que deducir la función de transformación inversa de g. ¿Ok? Primero que nada. Es decir, de la función de transformación original se despeja la x. Tabular los valores x, y y p. ¿Ok? Identificar los valores de y que tienen más de un valor correspondiente en x. Luego, sumar las probabilidades de ocurrencia de valores en x que tienen en común un único valor en y. Y luego asignar la suma de esas probabilidades a la probabilidad de ocurrencia de ese valor en y. Fíjense que es lo que se está buscando asegurar. La equiprobabilidad de eventos en y o en x. Para lograr eso, tenemos que sumar las probabilidades de los eventos que se repiten en x para ver entonces cómo son en total la probabilidad de ese evento único en y. Las probabilidades de que aquellos valores en y que corresponden a únicos valores en x se mantienen iguales. Veamos cómo se resuelve esto. Siguiente ejemplo. Sea x una uniforme discreta entre 3 menos 3 y 5, sea y igual a x al cuadrado, calcular la función de masa de probabilidades de y. La función es no biyectiva, porque como podemos ver, primero, no es sobreyectiva porque ya todo solo tiene rango a partir de 0 en adelante. ¿Okay? La función tampoco es inyectiva porque cuando uno traza una recta horizontal en cualquier punto, ¿verdad? Por cada valor de y van a haber dos valores de x. Entonces ya, bueno, lo siguiente que queda por hacer es, bueno, pasar directamente a deducir la transformación inversa de la variable aleatoria, es decir, despejar de la transformación original el valor de x. X quedaría como una función de trozo, una función con un trozo positivo y un trozo negativo. ¿Ok? Sería x igual más raíz de y menos raíz de y. La función de masa de x vendría siendo entonces, si sabemos que es una uniforme discreta, bueno, con valores de probabilidades comprendidas entre menos 3 y 5, bueno, vamos al formulario, definimos la función de masa de x, ¿ok? Nos da que es un noveno para valores de x comprendidos entre menos 3 y 5, ¿verdad? Nos da este resultado. Luego procedemos a tabular los valores de x, y la función de masa de x. Tabulamos los valores de x que nos dan los datos conocidos. Utilizando la función de transformación y igual x cuadrado, tabulamos los valores correspondientes de y, ¿verdad? Fíjense que, por ejemplo, para x igual menos 3, y vale 9. Para x igual menos 2, y vale 4. ¿Por qué? Porque la función de transformación es x al cuadrado. Y así sucesivamente. Ahora bien, tabulamos ahora los valores de probabilidad de la función de masa de x. Para cada valor de x se representan los diferentes valores que toma su función de masa. ¿Sí?
Con base a esto se procede entonces a calcular, o a ver cuáles son los eventos que son equivalentes, ¿ok? En esta función tabular. Porque como la función no es biyectiva, ¿verdad? Entonces van a haber valores de x que van a estar repetidos por un valor de y. Por ejemplo, fíjense que tenemos el valor 9 en y. El valor 9 se repite acá, o mejor dicho, es un único valor que tiene la función en y. Pero por ese valor de y existen dos valores distintos de x, menos 3 y 3. Entonces no es que digamos que el 9 está repetido, no. El 9 es un único valor. Lo que sucede aquí es que ese valor 9 tiene doble imagen en x, ¿ok? O tiene doble correspondencia en el eje x, 3 y menos 3. El valor y vale 4. Cuando vale 4y, x puede, o tiene doble correspondencia en x en menos 2 y 2. Cuando y vale 1, tiene doble correspondencia en x menos 1 y x1. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Para saber cuál es la probabilidad de la función de masa cuando y vale 9, lo que hay que hacer es sumar la probabilidad de que x valga menos 3 con la probabilidad de que x valga 3. Entonces nos va a dar 2 novenos. Luego, para saber la probabilidad de que y valga 4, hay que sumar la probabilidad de que x valga menos 2 y la probabilidad de que x valga 2. Me va a dar también 2 novenos. La probabilidad de que y valga 1 va a ser igual a la probabilidad de que x valga menos 1 más la probabilidad de que x valga 1. Eso es 2 novenos. La probabilidad de que y valga 0 va a ser exactamente igual a la probabilidad de que x valga 0 y más nada. Va a ser 1 noveno. La probabilidad de que y valga 16 es exactamente igual a la probabilidad de que x valga 4, 1 noveno. La probabilidad de que y valga 25 es exactamente igual a la probabilidad de que x valga 5, 1 noveno. Los valores de y que tienen doble correspondencia en x son entonces y igual 9, 4 y 1. Las probabilidades de ocurrencia de estos valores, tal cual, la suma. Y finalmente tabulamos la función de masa de la variable y. 1 noveno, 2 novenos, 2 novenos, 2 novenos, 1 noveno, 1 noveno. Lo podemos también representar de esta forma. La función de masa en y vendría siendo 1 noveno para valores de y comprendidos entre 0, 16, 25. Y 2 novenos para valores de y 1, 4 y 9. Y vale 0 en otros casos. Así se vería entonces el gráfico de la función de masa de la variable y. Entonces, antes de pasar al siguiente ejemplo, lo que es importante tener claro aquí es que como la función no es biyectiva, si la función de paso tiene doble o triple o múltiple correspondencia de valores de y en x, ¿verdad? Entonces hay que identificar dónde están esas múltiples correspondencias. Hay que saber por cada valor de y cuáles son sus múltiples correspondencias en x. Conocer sus probabilidades gracias a la función de masa, porque nos dan los datos de la función de masa, y sumar todos los casos que corresponden a esas correspondencias. Vuelvo y repito, para saber la probabilidad de que ocurra el valor y igual 9, hay que conocer la probabilidad de que ocurran los valores x igual menos 3 y x igual a 3. ¿Ok? Esas probabilidades son 1 noveno y 1 noveno. ¿Ok? Eso da 2 novenos. Y así sucesivamente. Eso es el procedimiento, ese sería el ajuste del procedimiento inicial. Veamos el siguiente ejemplo.
sea una variable X, una variable aleatoria Poisson de parámetros lambda igual 5 medios y un tiempo o un periodo de tiempo de 2 minutos, 2 horas, no lo especifican. Sea y igual a valor absoluto de x menos 5. Esto en pocas palabras, esto es una función a trozos, ¿ok? Donde el primer trozo sería 5 menos x y el segundo trozo sería x menos 5. Deduzca la función de masa de y. La transformación es no biyectiva. ¿Por qué es no biyectiva? Fíjense que ella tiene ella tiene rango desde 0 hasta el infinito en el eje de las X, en el eje de las Y. ¿Ok? Ella solamente parte desde 0 en adelante, hacia arriba. Por otro lado, cuando uno traza rectas horizontales, no cumple o no pasa la prueba de la recta horizontal. Por cada valor de Y se generan dos valores de X, como podemos ver en este ejemplo. Aquí cuando Y vale 2, X puede valer 3 o 7, creo, si no me falla el pulso. ¿Ok? Entonces, la función no es ni biyectiva, no es ni inyectiva ni sobreyectiva, por lo tanto es no biyectiva. ¿Eso qué significa? Que entonces tenemos que estar muy pendientes de sumar aquellos eventos donde la función tiene comportamiento no inyectivo. ¿Ok? Fíjense algo antes de continuar. Cuando trazamos una recta horizontal en el eje, en el valor y igual a 5, a partir de y igual a 5 en adelante hacia arriba, cualquier otra recta horizontal que yo trace, fíjense qué va a pasar. Sí va a tener comportamiento inyectivo. Pero entre y igual 0 y y igual 5, la función tiene comportamiento no inyectivo. Tiene doble correspondencia en X. Cualquier valor de Y va a tener una doble correspondencia en X. Pero a partir de y igual 5 hacia arriba, cualquier valor de Y va a tener un único valor de X. ¿Lo ven? Ese es un factor que es importante analizar también en el gráfico, porque eso también hay que tomarlo en cuenta al momento de deducir la función de masa de la variable Y. Si uno hace la transformación, ¿ok? La transformación inversa, cuando uno la grafica, es decir, y igual x más 5 para x mayor que 5, o y igual 5 menos x para x menor o igual que 5, mayor o igual que 5, tendría entonces esta forma que ven aquí. Cuando uno despeja la x, entonces tiene la forma que viene siendo esta gráfica que está acá. Luego, uno agarra la función de masa de el modelo Poisson. Y entonces aquí hay que hacer las siguientes consideraciones. Fíjense que aquí tenemos que agarrar y trabajar con el pedazo de la función de masa de Poisson, pero para y exactamente igual a 0. ¿Ok? Que es donde la función tiene comportamiento puntual. Luego, para y igual, bueno, aquí dicen para y igual 10. Oye, no recuerdo por qué yo puse aquí este 10. Debería ser para y mayor que 5. Debe ser porque sale de aquí de esta deducción. Bueno, no importa. Eso yo lo reviso más tarde. Vamos a chequear aquí esto rapidito. Ajá. Aquí hay por lo menos
Si uno traza esta recta horizontal por acá, como les había mencionado, para y igual 5, de y igual 5 para arriba, la función tiene comportamiento estrictamente inyectivo. De y igual 5 para abajo, la función es no inyectiva, o sea, tiene doble correspondencia. Y justo aquí, en y igual 0, la función también tiene comportamiento inyectivo. ¿Ok? Entonces, esta es la unión. Aquí lo que me tiene un poquito confundido, no sé si eso fue un error de tipeo que yo cometí, es posible. Estas láminas son viejas. Pero aquí la lógica es que es para y mayor que 5. ¿No? Me parece que cometí un error involuntario. Vamos a corregirlo. Claro, porque es que uno se fija en el eje vertical. Y mayor que 5 y y igual a 0. ¿Ok? Entre y igual a 0 y y igual a 5, la función tiene comportamiento no inyectivo. No inyectivo, ¿por qué? Porque tiene doble correspondencia en el eje X. Para valores de y mayores que 5, ¿ok? La función tiene comportamiento inyectivo. Para y exactamente igual a 0, la función también tiene comportamiento inyectivo. ¿Ok? Eso es importante para poder deducir las probabilidades. Entonces, fíjense que se están generando entonces ¿cuántas regiones? Una región, dos regiones, tres regiones. Hay por lo menos como tres regiones que tenemos que entonces considerar acá. Cuando uno entonces trabaja con la función de masa, hay que considerar primero para y igual a 0, para valores de y comprendidos entre 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Y después para valores de y que van por encima de 5, 6, 7, 8, 9, hasta el infinito numerable. Así sí me cuadran las cuentas. Sé que yo había copiado y pegado y no había corregido este detallito. Pero este es y igual a este es mayor que 5. Luego, ¿qué es lo que uno hace? Uno toma la función de masa de Poisson y se sustituye por la rama que aplica. ¿Cómo es eso? La función de masa de Poisson, oye, lástima que no la tengo aquí copiada, pero déjame buscarla de una de las guías de una de las guías anteriores. La función de Poisson tiene esta forma, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay que estar pendientes? Que para cuando y vale exactamente 0, ¿okay? ¿Cuál es el valor de x correspondiente a y igual 0? X igual a 0 también, ¿verdad? Entonces, fíjense que en este caso, cuando x vale 0, vamos a ver, cuando y vale 1, x vale 4 y vale 6. Cuando y vale 2, x vale 3 y x vale 7. Cuando y vale 3, x vale 2 y x vale 8. Cuando y vale 4, x vale 1 y x vale 9. Cuando y vale 5, ¿verdad? Fíjense que aquí puede suceder que el valor de x puede ser 0 o puede ser 10. ¿Ok? Cuando y vale 5. Ahora, cuando x vale 0, ¿verdad? Cuando x vale 0, el valor de y también es 0. Fíjense que es un valor único y puntual. Entonces, simplemente se sustituye acá en la ecuación, cuando y vale 0, se sustituye directamente en el modelo de Poisson. Se toma el modelo de Poisson y simplemente se coloca 0 factorial es 1, lambda por t elevado a la 0 es 1, da simplemente exponencial de menos lambda t para ese valor. Por eso es que da
exponencial de menos 5 para y igual a 5. ¿Ok? Eso es para esta primera partición que tenemos aquí. Luego, ¿qué sucede en la siguiente? En la siguiente tenemos este caso bien simpático. Si nosotros utilizamos la Poisson, aquí es para evaluarlo en el rango donde, o en el conjunto de valores, donde la función es no inyectiva. Es decir, cuando uno traza una recta horizontal, uno ve que por cada valor de y hay un par de valores en x que son correspondientes, ¿ok? Que le corresponden. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Uno acude a la transformación inversa que tenemos acá, la transformación de x. X vale menos 5x o menos 5 o 5 menos y entre 0 y 5. Y también vale y más 5 para y mayor que 0. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Por ejemplo, agarramos esta primera rama y más 5, y la metemos en la ecuación de la función de masa de Poisson. Aquí, en la x, y en donde va la x aquí en el factorial y donde va la x aquí arriba en el exponente. Y eso es pues lo que estamos viendo acá. ¿Ok? Aquí el exponente, aquí el factorial. Y esto es lo correspondiente a la probabilidad con la primera rama. Luego volvemos entonces a la función de Poisson, la función de masa de Poisson, y agarramos la segunda rama, que es 5 menos y se mete nuevamente en la función de Poisson aquí y acá. Se sustituye y eso es lo que nos da a nosotros como resultado esta otra expresión que está aquí. Por supuesto, se tiene que especificar que esto es para los valores y igual 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué? Porque son los valores que tienen dos ramas por su transformación, pues, o doble correspondencia. La doble correspondencia se representa por esta función a trozos que tenemos acá. Esta función a trozos y más 5 para valores de y mayor que 0 viene siendo esta rama que está arriba. Y 5 menos y viene siendo entonces esta rama que viene aquí bajando. ¿Okay? Luego, para valores de y mayores que 5, como la función es discreta, entonces tiene que ser 6, 7, 8, 9. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, tenemos que evaluar y ver cuál de estas dos ramas podemos utilizar. Podemos utilizar esta rama. ¿Por qué? Porque esta solo existe para valores de y comprendido entre 0 y 5. Y ahora tenemos que trabajar con valores que son de 6 para arriba. Entonces sería con esta rama. ¿Qué hacemos con esta rama? La metemos en la ecuación de Poisson, donde va la x, se sustituye por esa expresión. Y nos da finalmente este resultado. Para valores de y, de 6 en adelante. Y 0 en otros casos. En otros casos, ¿cuáles serían? Para valores de y menores que 0, en pocas palabras. ¿Ok? Entonces, bueno, este es un caso bien interesante porque nos permite visualizar las diferentes situaciones que ocurren cuando estamos trabajando con transformaciones que no son del todo biyectivas, ¿ok? Cuando no es biyectiva. Entonces hay que analizar qué partes de la función de transformación, qué parte de la transformación es inyectiva, qué parte no es inyectiva, ¿ok? Hay que, donde la parte es inyectiva, entonces se trabaja uno a uno. Cuando la parte es no inyectiva, entonces hay que ver cuántas ramas están involucradas para después sumar los eventos aleatorios correspondientes con base a la función de masa de la variable x original. Fíjense que aquí, ¿por qué tenemos esta suma? Porque tenemos que sumar el efecto de que por cada valor de y que ocurre aquí, tenemos tantos valores de x. Por supuesto, esta es la transformación inversa. Pero si lo vemos de esta manera, para nosotros saber cuál es la probabilidad de, por ejemplo, supongamos que tiramos una recta aquí horizontal, aquí en y igual 2,
Eso da x igual 3 y x igual a 7. La probabilidad de que la función de masa, tome el valor y igual 2 tiene que ser igual a la probabilidad de que la función de masa en x sea igual a 3 más la probabilidad de que la función de masa en x sea igual a 7. ¿Me explico? Por eso es que se suma en ese tramo, en esos tramos. Si hacemos lo mismo, por ejemplo, para acá, para saber, por ejemplo, la probabilidad de que y valga 3, la función de masa tiene que ser equivalente en y a la suma de las funciones de masa en x, de la Poisson, evaluada cuando x vale 2 y cuando x vale 8. Y eso es con las dos ramas de esta ecuación, de la transformación que tenemos acá. Si queremos saber la probabilidad de que y valga 4 con su función de masa correspondiente, entonces tenemos que hacer eso equivalente a la probabilidad de que x valga 1 más la probabilidad de que x valga 9. La unión de esos eventos son los que hacen que determine el valor de probabilidad de y igual a 4. Para y igual a 5, la probabilidad de que y sea igual a 5 es igual a la suma de la probabilidad de x igual a 10 y x igual a 0. ¿Ok? Y igual a 1. La probabilidad de que y sea igual a 1 es la suma de la probabilidad de que x sea igual a 4 y x sea igual a 6. Esas sumas de probabilidades son justamente las que se reflejan en esta rama que ven aquí, porque esta rama corresponde a la rama positiva de la transformación aleatoria y esta es la rama negativa de la otra, de la misma transformación, entre 1 y 5. Por encima de 5, entonces se trabaja solamente con una de las dos ramas, con esta, o en su versión volteada, esta que está aquí, a partir de y igual a 6. ¿Ok? ¿Alguna duda antes de continuar? Bueno, seguimos entonces. Estos son algunos gráficos. Bueno, ahora entramos al caso de las transformaciones de variables aleatorias continuas. El método de análisis de eventos equivalentes en X y Y cambia porque no tiene sentido evaluar probabilidades puntuales cuando se trata de variables aleatorias continuas. En lugar de ello, se evalúan probabilidades asociadas a intervalos de este tipo. Por ejemplo, X menor o igual que un X dado es equivalente a Y menor o igual a un Y dado si la transformación es monótona creciente. ¿Okay? Aquí hay que estar muy pendiente de esta condición. Monotonía creciente. Sería este ejemplo que está aquí. Es decir, nosotros lo vamos ahora a concentrarnos en el análisis de una región completa, una región particular. ¿Cuál sería esa región? Si esta curva que está aquí representa la transformación g de x de la variable aleatoria y que estamos por deducir, ¿verdad? Entonces, fíjense que cualquier valor en x que yo tome, cuando yo lo proyecto en la función, ella entonces también tiene una imagen. Voy a limpiar esto, salió un poquito chucuto. Por ejemplo, tomo un valor aquí de x en esta región y ese valor de x tiene su imagen aquí. Tomo un segundo valor de x y fíjense que el siguiente valor, cuando yo lo proyecto, está también acá. Tomo otro valor de x y también está aquí. Fíjense que todos tienen la misma característica, que conforme va creciendo el valor de x, también va creciendo el valor de y. Es decir, si yo me desplazo en x por acá, en y cualquier valor o cualquier desplazamiento que yo haga en y, también se hace en sentido positivo, hacia arriba. Por lo tanto, es de afirmarse
que si la variable x es menor o igual a un x dado, este x que está aquí, este x, ¿verdad? Entonces, el evento equivalente y, el evento y menor o igual que y van a ser también equivalentes, ¿ok? Entonces, fíjense que aquí ahora la equivalencia no es como se hacía en variables discretas, que eran valores puntuales que tomaba la variable. Ahora son valores acotados en regiones, menores o iguales que un valor límite, un valor de referencia, un valor crítico en X o un valor en Y. ¿Ok? Fíjense que esta forma, este tipo de regiones, son las propicias para definir funciones de distribución acumulativas. Las funciones de distribución acumulativas devuelven probabilidades de regiones asociadas a este tipo de regiones. ¿Ok? Entonces, para que ya vayan adelantando un poco la idea. Fíjense qué sucede cuando la función es monótona decreciente. Cuando la función es monótona decreciente, fíjense qué ocurre. Si yo tomo un valor de x, ¿verdad? Primer valor de x, lo proyecto aquí y se proyecta por acá. Siguiente valor de x, lo voy a pintar de otro color. Cuando yo lo proyecto en y, va para acá. Vamos a proyectar otro valor de x por aquí. Cuando yo lo voy proyectando, fíjense que mientras que en x, cuando la función es decreciente, ¿verdad? Es monótona decreciente. Mientras que yo en x yo voy avanzando, avancé con el valor rojito, después el verde, después el magenta, ¿verdad? El fucsia. Pues resulta que como la función es decreciente, en el eje de las y, ella va en reversa. El primer valor viene siendo el de x, pero después entonces, en vez de que el siguiente valor sea el que corresponde a y, el valor de y ahora va en regresión, va más para abajo. ¿Ok? Fíjense que primero fue x, este que está en rojo, pero entonces después el verde que está aquí en el eje de las x, cuando uno lo proyecta en el eje de las y, en vez de subir, baja. Cuando uno sigue avanzando en x, cuando uno proyecta, sigue bajando. Y bueno, eso es lo lógico, porque es una función que es monótona decreciente, es decir, conforme avanza x, va decreciendo y. Por lo tanto, la transformación x, la equivalencia que mejor se adapta a este comportamiento vendría siendo que x menor o igual que x es equivalente a y mayor que y. ¿Ok? Es justamente para de alguna forma poder compensar el efecto de decrecimiento de la función, de su monotonía decreciente. Entonces no podemos plantear esto, pues, no podemos plantear que x sea menor o igual a x, que sea equivalente a y menor o igual a y. ¿Por qué? Porque no están creciendo, no van al mismo ritmo. Conforme avanza x, avanza y, pero eso es cuando es monótona creciente. Pero cuando es monótona decreciente, conforme avanza x, va retrocediendo y. Entonces no nos sirve plantearlo de esa forma. Entonces tenemos que plantearlo del punto de vista de la región complementaria, del complemento de la región y menor o igual que y. ¿Ok? Por eso se plantea al revés. Se plantea el complemento de la región inicialmente planteada. Entonces, estas regiones en X y en Y, son equiprobables. ¿Ok? Cuando después entonces trabajemos con una variable específica. Dada la función de distribución acumulativa de X, la deducción de la función de densidad de Y puede llevarse a cabo de dos formas. En la función de distribución acumulativa de X se sustituyen los valores de X por la expresión, la inversa de la transformación, y se deriva con respecto a Y. Luego se deduce la función de densidad de X derivando la función de distribución acumulativa. Esa es otra forma.
y se sustituyen las X por las transformaciones inversas. Y se multiplica la derivada, ¿ok?, de la transformación inversa en valor absoluto. Es decir, la derivada interna si se hace del modo anterior. Un ejemplo que podemos aquí resolver rapidito antes de irnos. Sea X una variable uniforme continua en el intervalo 0, 1. Sea Y la transformación correspondiente, ¿ok? Y igual menos 2 logaritmo neperiano de X. Deduzca la función de distribución de probabilidades y la función de densidad de Y. En este caso la función es sobreyectiva porque tiene rango desde menos infinito hasta más infinito, y es inyectiva porque cuando uno aplica la prueba de la recta horizontal, ella tiene por cada valor de X hay un único valor de Y. Luego entonces pues decimos que la transformación es biyectiva. La transformación inversa correspondiente es agarrar y despejar la X. Sería entonces X igual a exponencial de menos 0.5Y. La función de distribución acumulativa de X, bueno, como ya sabemos que es una función uniforme, la función de distribución acumulativa la tomamos del formulario, ¿ok? Y se plantea. La función de distribución de probabilidades de Y se deduce con base en el comportamiento monótono decreciente de la función dada. Por lo tanto, como es monótona decreciente, ¿ok?, la función es monótona decreciente, tenemos que plantear eventos de esta naturaleza. X menor que X es equivalente a Y mayor que Y, ¿ok? Por lo tanto, la probabilidad de que X sea menor que un X dado es igual a la probabilidad de que Y sea mayor que un Y dado. En términos de función de distribución de probabilidades o función de distribución acumulativa de probabilidades, esto sería la función de distribución acumulativa de la X y lo estaríamos igualando a la función de distribución acumulativa de la Y, pero del lado de su complemento. Es decir, de esta forma. F de X igual a 1 menos F de Y en Y. De manera que la F de Y que queremos deducir es 1 menos F de X. Sustituyendo por la transformación inversa, ¿verdad?, que ya la conocemos, llegamos a esta expresión que está acá. Los intervalos de existencia de F de Y se deducen fácilmente con base en las propiedades de las funciones de distribución. Es igual a 0 para Y menor que 0 y es igual a 1 menos exponencial de menos 0.5 por Y para Y mayor que 0. Para Y extendiendo al infinito, el límite de F de Y es 1. La función de Y, de densidad de Y, se deducirá entonces de estas dos formas. El método 1, derivando la función de distribución de Y para hallar la función de densidad, porque como es una variable continua. Y el método 2, ¿ok?, es simplemente trabajando con la derivada o el valor absoluto de la derivada de la transformación, que es como, sería como el equivalente a la derivada interna, pues, multiplicado por la función evaluada dentro de la función de densidad evaluada en la transformación como tal. Bueno, esto está mejor explicado en la guía teórica del curso, ¿ok? Ya queda menos de un minuto. Yo quisiera dejar ya la clase hasta acá porque estoy bastante cansado, estoy bastante exhausto por el tema de salud. Estamos en contacto, vamos a dejar la clase hasta acá. Por WhatsApp me estaré comunicando, nos veríamos entonces el viernes, ¿ok? Estén pendientes del video que voy a ir publicando poco a poco, ¿ok? Feliz tarde para todos y gracias por la asistencia. Cualquier Vale, profe. inquietud,